En estas charlas semanales que tenemos con el profesor Primo Abel Hernández, salió a relucir el tema de los chaparritos, estos personajes que vivieron en nuestra ciudad y que cometían fechorías y que tenían como guarida el Cerro de la Mira. Hay testimonios importantes de gente que los conoció y que sabía de esta situación. Y precisamente con el apoyo del profesor Primo Abel Hernández pudimos tener este trabajo y por supuesto con la colaboración de mi compañero Servando Mellín y de mi compañero Freddy de la O, quienes subieron hasta el Cerro de la Mira y fueron justamente a dar hasta ese lugar, hasta esa guarida que ellos utilizaban y que todo el mundo como conocemos como la Cueva de los Chaparritos o la Cueva de los Enanos. Es la información. En nuestra ciudad, en nuestra cabecera municipal, se cuentan muchísimas leyendas, anécdotas que nos dan una distinción muy especial en comparación de otras cabeceras municipales u otros municipios. Y una de las historias que recurrentemente se cuentan fue de la existencia de los chaparritos, personajes que asolaron un tiempo con fechorías a los habitantes de esta cabecera municipal. Ellos, cuando cometían algún tipo de fechoría, inmediatamente se internaban en el Cerro de la Mira para evadir a la justicia y descansaban en un lugar que todo mundo conocemos como la Cueva de los Enanos, llamado así de manera equívoca, porque lo correcto es la Cueva de los Chaparritos. Así lo hizo saber el profesor Primo Abel Hernández Díaz, quien amablemente ha accedido a contarnos este tipo de historias que dan cierta identidad a nuestra ciudad. Aquí hubo una gavilla que ellos se hicieron llamar rebeldes. Rebeldes porque no estaban de acuerdo en cuanto a su manera de vivir y a la manera de cómo llegó el gobierno, cómo llegó el agrarismo por acá. Y pues como dicen, por estos rumbos se alzaron. Pero más bien agarraron como pretexto la rebeldía y eran malosos, eran desgraciados, eran malas gentes. ¿Sí? Todos ellos eran familia, eran primos, tíos, hermanos, ¿sí? Y su manera de escabullirse de la ley era el Cerro de la Mira, su guarida, y estaban bien ubicados en esa mentada cueva de los Chaparritos, en esa mentada cueva, porque era un pasadizo del lado poniente, en el filo del cerro, al lado oriente, porque toda esa zona es un poco difícil de pasar al lado oriente, y la famosa cueva, que en realidad son dos piedras, ¿sí? Que están las dos están pegadas y dejan un pasadizo. Hay mucho murciélago. Yo cuando era niño la crucé con mucho miedo porque había mucho murciélago. Pero esa cueva la tenían bien, bien controlada y limpia. Es más, tenían manera de poner teas, antorchas en la noche para cuando se les ponía feo el asunto, allá dormían. Acabaron mal, algunos pues, han de haber fallecido de muerte natural. Eran chaparritos, ellos vivían, lo que es la carretera precisamente donde termina la colonia, el Capire, y la Lagunilla, ¿sí? Allí era eran ellos de por ahí, eran tecpanecos. Hay una referencia, quien va a visitar la Mira, pues tiene que obligadamente conocer el lugar, ¿no? Y claro, pero la niñez, la juventud, antes gozaba mucho con ir a visitar las cruces.
las cruces eran muchas, no eran pocas, eran muchas. El recorrido empezaba donde tú quisieras. Como le hacíamos nosotros, empezábamos del lado de donde está la Uniroyal. Por ahí hay una pequeña subida y allí arriba, por donde están unos terrenos que eran del Teber, el cacahuatero que vendía cacahuates, tenía su huertita, y ahí a un lado estaba la cruz del Calvario, pero ya en el filo del cerro. Luego se seguía uno hasta la Mira, ¿sí? Después de la Mira se venía uno al Fortín, después del Fortín a la Cruz del Corte, y terminaba uno en el Cerrito. Y acá abajo había otras cruces, como la Cruz de Rómulo, que está en el Tepetate. Ahí está esa cruz de esa familia, uno de sus descendientes de ellos es el panteonero, Miguel Hernández. La de la capilla, la cruz de la capilla, y la cruz de la iglesia, que esa cruz de la iglesia no es la misma que estaba cuando se hizo, porque esa cruz de la iglesia la partió un rayo a la mitad, ¿sí? Y un señor que se llamó, se apellidaba Ramón Romero, fue con varias gentes y se trajeron un madero para hacer la cruz. Ahí está esa cueva, en el Cerro de la Mira, en el mero filo. ¿Estos personajes en qué año más o menos se les ubica su... Vamos a poner en 1935, 1940 y tanto, ¿sí? A mi papá, uno de ellos lo dagueó, ¿sí? Y fue en la feria de San Jerónimo en San José, sí, y afortunadamente no le causó daño. Sí, no hubo órganos que atravesarle. Ajá. Conocen el término, pero la historia, pues, aunque es poca, pero es importante. Sí, es muy importante porque un muchacho que es actualmente periodista, iba pasando por ahí por la casa de mi hermana y iba hablando de la cueva de los enanos. Entonces yo le hablé porque pues, lo conozco. Le digo, oye muchacho, ve, ¿por qué, don Abel? Le digo, ¿cuál es la cueva de los enanos? Pues allá arriba, la que visita uno el día de la cruz. Le dije, no se llama enanos, se llama chaparritos. Y de todos modos, con la duda que me quedé, le pregunté a mi hija, la cueva de los enanos, papá. Le pregunté a mi hijo, la cueva de los enanos, papá. Y pues todo va distorsionándose, y lo que antes se llamaba de una manera, ahora se llama de otra. Voy a poner unos ejemplos. El barrio del Escándalo ahora es el barrio del Corea. El barrio del Fortín antes era el barrio del Pujido. Y así el barrio de San Bartolo ahora es el barrio de la Capilla. Y todo va distorsionándose, como la Juquiac, el arroyo de la Juquiac, ahora es Huaquiqui. Y Cayaquitos, ahora es Cayaquitos, antes era Cayaquito, ¿sí? Por eso se distorsionan las cosas. Al barrio de la Domingada, que yo conocí como barrio de la Domingada, ahora es el barrio de la Mate. ¿Sí? Aquí es el barrio de las Piedras Grandes. Ya no, ahora es el Bocote. Iba una comitiva a vender panocha a Acapulco. Iba una, ¿cómo se puede decir? Una recua, ¿sí? Arrieros. Sí, entre ellos también iba mi papá. Y allí en Hacienda de Cabañas le salieron los chaparritos. ¿Sí? Y precisamente porque vieron que eran de Tecpan, ¿sí? Ajá, son paisanos, ¿no? Pásenle, sigan. Pero también iban a hacerles. Cuando hacían sus correrías, ¿sí? Sabían que los iban correteando, se iban al cerro y se metían por la cueva para salir del otro lado. Le daban vuelta por lo que ahora es los llanitos. Los llanitos, ¿sí? Ajá. Lomas Bonitas. Lomas Bonitas, y se regresaban por aquel lado y llegaban a su casa muy sin penas.
Aún con todo ello, fueron unos personajes que desafortunadamente les dio por el camino de las fechorías. Sin embargo, aún con todo lo que se contaba de ellos, evadían a la justicia a través de este pasadizo que conectaba a lo que hoy es la colonia Lomas Bonitas, y de inmediato evadían a la justicia para regresar a sus domicilios, o simple y sencillamente permanecían en el cerro hasta que pasaba el peligro para ellos. Sin embargo, a la par de estas historias, siempre es común cada 3 de mayo visitar la Cruz de la Mira, y por ende, paso obligado, este lugar que solamente funge como un pasadizo que aguardaba a la espera de estos personajes. Con imágenes de Servando Mellín, informó para Canal 6 Guillermo Hernández. Muchas gracias a mis compañeros Freddy de la O y Servando Mellín por estas imágenes para poder ilustrar la información, la nota de estos personajes, y por supuesto al joven que participó, que amablemente accedió a ir por ahí. Le enviamos un saludo, desconozco el nombre, pero bueno, sabemos que está mirando esta nota y que le agradecemos por supuesto por haber participado, y también comentarles que ya tenemos adelantado otro tema muy importante que el profesor Primo Abel Hernández nos detalló, que es cómo se divertían antes esos paseos a la playa, al río, los centros sociales, las fiestas. Es un trabajo bastante interesante por los datos que él nos mencionó.